Desde San José, Costa Rica, el Ministerio Capacitando a los Santos presenta Teología sobre la Mesa Cuadrada, con el Dr. Raúl Perazo. Mucha gente escucha mucho y no aprende nada. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Y algunas cosas que van pasando en la iglesia. Otra vez, Jonathan, qué bueno es poder compartir la teología en la mesa cuadrada. Sí, seguimos estudiando el tema de la iglesia y como ya usted sabe, vamos a ir poco a poco, despacio, para que no pase lo que Pablo le dijo, que escuchaba mucho y no aprendían nada, para que no pase esto. No queremos que eso le pase a usted, sino que nos escuche y sí pueda aprender. Una de las cosas que estaba pensando, porque hablamos de forma y función, el fundamento nunca va a cambiar, las formas pueden cambiar. Hay cosas que nosotros hacemos hoy, ¿sabes por qué las hacemos? Que siempre se hicieron así. Porque siempre se hicieron así. Entonces, me vino a acordar, es un ejemplo tan fácil como este. Mi esposa hace carne asada, entonces agarra el pedazo así de una carnecita que se llama cuadril y le corta la punta y lo mete al horno. ¿Sabes por qué le corta la punta? Ella no tiene la menor idea por qué le corta la punta. Lo que pasa es que mi suegra cortaba la punta y ya. Mi suegra cortaba la punta porque el horno le quedaba chico, la bandeja. Y a veces hacemos cosas en la iglesia local porque siempre se hicieron así. Entonces, y cuesta sacar esas costumbres. Sí, entonces lo que es terrible. Estaba recién comenzando mi ministerio y no tenía plata para un saco y llego a la iglesia y me dicen, sin saco no predica. Pero no tengo saco y me prestan uno que parecía un payaso, todo de cuadritos, pero por más calor que hacen, tenía que ser con saco. De la misma manera, estamos nosotros haciendo cosas en la iglesia que nada que ver. Y el problema está en que hay gente que pasa por años, te presta la cara un domingo, vos te das cuenta, el que está enseñando se da cuenta que esa persona no está estudiando. Y el apóstol Pablo, cuando le escribe a los hebreos, pero acuérdense que yo creo que fue Pablo que escribió a Hebreos, les dice algo así: porque debiendo ser ya maestro muchos de vosotros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, habiendo llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Estoy leyendo Hebreos capítulo 5. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y me habla de la madurez que alcanzan los que tienen el alimento. Habíamos hablado en el programa anterior que la Biblia, la que nosotros tenemos que estudiar y enseñar en nuestra iglesia local, es útil para que el hombre madure, pero enseña, redarguye, corrige, tiene diferentes aspectos y un solo fin. Por eso, cosas que no tienen que suceder. El domingo no voy porque el pastor no está, entonces no me gusta cómo predica el que predica. Dios me va a hablar, no importa quién predique. Y pasa. Totalmente. Pasa mucho. Baja la asistencia, entonces los pastores dicen, mejor no digo nada cuando no estoy. Yo compartí el otro día con usted que me había tocado dentro de poco un versículo, y ahora sobre el escuchar con fe. ¿Cuántas veces vamos, y me incluyo en esta, a veces vamos a la iglesia y no estamos escuchando con fe? ¿Vas a dónde? ¿Te das cuenta? Vamos a la iglesia. Sí. No. Vamos a encontrarnos con nuestros hermanos. Y está bien, va a salir, vamos a la iglesia y qué sé yo. Es como consigo, Dios te bendiga, ya me bendijo. Pero bueno, son formas de hablar. Pero si en nuestra cabeza entendemos que somos la iglesia, entonces vamos para estar junto con nuestros hermanos, para estimularnos al amor, a las buenas obras, para adorar juntos y cosas así. Sí, por eso decía, a veces vamos, pero no vamos con un corazón dispuesto. No vamos a escuchar con fe. Entonces, el otro día también hablamos que es casi imposible que un mensaje que se predique, por más de que usted diga, no, es que no me gusta la homilética de esta persona, no me gusta la forma en cómo enseña, por más de todo eso, siempre va a haber algo en algún mensaje que va a ir dirigido hacia mí y hacia usted en este caso también. Siempre va a haber algo en alguna forma en que Dios me va a hablar a mí personalmente. Entonces, es que lo que Dios honra es su palabra, no al predicador. El predicador se siente honrado al ser el instrumento por el cual Dios habla. Que otra de las cosas, ¿no?
que a veces se hace en la iglesia. No tenemos libertad al adorar porque pensamos en agradar a los hombres y nos olvidamos que lo hacemos para Dios. Pero la iglesia local es el lugar donde tenemos que adorar en forma corporativa. Cuando dice adorar, me está hablando así como cuando vamos a este tipo de música. No, eso, a ver, si vas a comprar, antes cuando se vendían CDs te decían, esto es adoración. Y mover el cuerpo es alabanza. Yo hablo de la adoración como un estilo de vida. Pero yo adoro a Dios todos los días en mi tiempo personal con el Señor. Adoro a Dios mientras voy caminando, adoro a Dios por la creación. Pero cuando me reúno como iglesia local, es un tiempo de adoración. Vamos a Juan capítulo 4 y lee el versículo 23 y 24. Dice Juan 4, 23 y 24, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren. ¿Nunca cantaste una canción y cuando terminaste de cantar no te diste cuenta de lo que cantaste? O empezaba a cantar una canción y de repente usted dice, ¿qué estoy cantando? Sí, porque la letra no tiene nada que ver. A veces se transforma en una actividad el tener que cantar, una actividad el tener que orar, pero la adoración, el Salmo 29 dice, adoro a Dios en la hermosura de la santidad. Pero ahí da dos ejemplos, o dos condiciones, perdón, más que ejemplos. Dice, Dios busca adoradores. ¿Cómo tienen que ser los adoradores? Que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad, dice. En espíritu y en verdad. Y yo tengo acá anotado el concepto de adorar. Dice, ser sincero de corazón, estar deseosos de una sumisión genuina a la voluntad de Dios. El segundo, tener un entendimiento claro de la verdad sin error, a la cual se responde con gozo en obediencia. Entonces, cuando voy al primero, ser sincero, o sea, un corazón libre, un deseo de sumisión genuina a la voluntad de Dios. Eso quiere decir que cuando estoy cantando o cuando estoy leyendo la Biblia, tengo que ser totalmente honesto y transparente y tener una actitud de, Señor, siempre me vas a hablar, siempre voy a obedecer, acá estoy dispuesto, me rindo. De otra manera, sería una actividad. Y tener entendimiento claro de la verdad y responder con gozo. Yo sé que vamos a tener problemas, pero Jesús se ocupó de decirnos, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen. Entonces, cuando canto, la Biblia dice que tengo que cantar con entendimiento. Y a veces cantamos cualquier cosa. Cuando oro con entendimiento. Si me toca enseñar la Biblia, lo hago sabiendo que es Dios que va a enseñar a través mío. Pero siempre Dios tiene que ocupar el primer lugar, ¿no? La adoración verdadera es postrarse. Ahora, nosotros estamos enfrentando hoy el mismo problema que enfrentaba el pueblo de Israel. ¿Lo tenés por ahí el versículo? Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Qué duro, y lo dijo Isaías y está pasando hoy. Te doy algunas formas que he visto en práctica, cómo destruimos la adoración y por consecuencia no estamos viviendo la santidad que Dios nos dio. No nos importa llegar tarde. Estamos haciendo la cena del Señor y me importa comer el pan, no me importa si no cumplí todo el ejercicio espiritual de poder estar juntos y demás cosas. Mientras alguien está orando, aprovecho para subir o bajar o hacer otra cosa, total no me están viendo y cosas así. Entonces se transforma en una actividad cuando la oración es derramar mi corazón delante de Dios y rendirme, ¿no? Sí. Ahora, ¿dónde puedo aprender a adorar? En la iglesia local, en la iglesia como organización, no en el organismo, porque la adoración individual es en el organismo, la adoración corporativa es dentro de la organización de la iglesia local.
tengo acá que quiero leer. La iglesia local tiene que enseñar a entender y aplicar la palabra de Dios, no los mandamientos de hombres. ¿Quedó claro esa parte? Enseñar los mandamientos de hombres, no. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, como decíamos al principio, siempre se hicieron así, pero no son correctas. Sí. De hecho, pensando en eso, cuando leíamos Isaías, veía el versículo que estaba ahí como en cadena, algunas Biblias lo tienen, me llamó la atención, lo fui a ver y dice Mateo 15, 8 y 9, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús hizo la misma amonestación que vemos en Isaías y refuerza el punto que acabas de... Bueno, hoy lo vemos lamentablemente porque seguimos más la filosofía de una denominación que la palabra de Dios. Y yo respeto todas las denominaciones, pero tengo muy claro algo. La denominación fue un accidente en la historia de la iglesia, porque Dios llamó a las personas a Cristo y una vez que tenemos a Cristo somos cristianos y nacimos de nuevo. Y le hemos puesto diferentes nombres. Es lamentable que estamos viviendo en una época donde cada denominación cree tener su propia verdad, pero la Biblia dice cada uno proclama su propia verdad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará, no? De hecho, pensando en eso, también me llama la atención, vayas a donde vayas, todos proclaman tener la verdad, ¿no? Y de hecho se escucha, de hecho a mí el concepto de cuando se dice sana doctrina me llama mucho la atención, porque se dice, el que lo utiliza está dando por sentado que él la tiene. Que la tiene. Y así si vas a cualquier otra denominación, podemos dar diferentes nombres, pero no hace falta. Bueno, yo hablaba con los testigos de Jehová y uno me dijo, nosotros predicamos la sana doctrina. Ellos no creen en Cristo como Salvador. Ellos no creen que Cristo es Dios. ¿Qué sana doctrina? Lo que pasa es que nos encuadramos dentro de lo que cree una denominación y no somos abiertos a escudriñar las Escrituras de acuerdo a lo que la Biblia dice y no de acuerdo a lo que los libros dicen. Por eso es importante que cuando vamos a la Biblia no estemos de acuerdo a este libro, sino de acuerdo a estos libros, que es un solo libro, porque son muchos en uno, ¿no? Hay un orgullo denominacional ahí que deberíamos nosotros desprendernos de tal, porque al final, como dijiste antes, primero que todo, somos cristianos, antes de ponernos alguna etiqueta de denominacional. Tal vez a usted le guste más una forma u otra, pero al final de cuentas no es lo más importante. No, porque alguna forma puede cambiar, pero la sangre que Cristo derramó en la cruz fue por cada uno de nosotros y todo el que tiene a Cristo como Salvador es parte de la iglesia, aunque piense diferente. Cuando me dediqué a la obra misionera nunca había soñado que Dios me iba a permitir viajar tanto, porque se supone que los misioneros siempre tienen que vivir mal. Al haber viajado y estar en diferentes países me doy cuenta que de acuerdo al país, así es la forma que tienen de congregarse. Pero también me di cuenta de un grave problema. Yo hubiera podido venir a Costa Rica y hacer aquí la iglesia como es en Argentina. Vos has estado en Argentina. La iglesia es un poquito diferente, ¿verdad? Sí, es diferente. Y si yo la hago acá, así, sería un tropiezo. ¿Por qué? Porque la gente viene acostumbrada a eso. Un ejemplo. Yo estuve orando y buscando la mejor forma de enseñar la Biblia. Me di cuenta que el modelo tradicional no funciona. Entonces quiero interactuar con la gente. Para muchas personas eso es un tropiezo. Sí. De hecho, como hablamos de formas, las formas pueden cambiar, pero lo que no cambia es el fundamento. Ejemplo, en Argentina se acostumbra a dar, y tal vez esto usted que es costarricense va a decir, no, ¿cómo puede ser posible? Pero piense antes de lo que le voy a decir, que simplemente la forma es diferente, la cultura es diferente, el contexto es diferente, pero en Argentina en la cena del Señor se da vino. Sí, y te dan un beso. Tiene alcohol. Y te dan un beso. Y no pasa nada. No. Acá en Costa Rica es un contexto totalmente diferente, es mal visto. Bueno, pero por ejemplo, si hubieras hecho eso cuando llegas acá, no, de hecho lo hice. te ve mal. De hecho lo hice sin saber, porque no sabía que acá no tomaban. Pero pensemos en algo. Es pecado, están tomando vino. Entonces cuando voy a Argentina, estaban mis hijas chicas y una de ellas dice, pero qué pecado, el tío está tomando vino. Hay una sola palabra en griego para la palabra vino.
es la palabra oinos y se utiliza para el jugo de uva fermentado o sin fermentar. El conflicto entra cuando tenemos que hacer ciertas explicaciones para decir que no podemos tomar porque nuestra denominación lo enseña así. Yo no tomo alcohol, pero no tomo alcohol porque después de empezar a ver ejemplos en la Biblia como Noé, por ejemplo, que tomó alcohol y le hizo mal, y diferentes ejemplos de personas que se emborracharon, decidí no tomar. Pero no digo que está en pecado, digo que no tiene que ser esclavo del vino. Pero si toma, está bien, porque es cierto, vas a la cena del Señor en Argentina, dos cosas que en este momento para mí son difíciles, porque ya tengo mentalidad costarricense. Primero, participar de la cena del Señor con un poquito de vino. Uy, me siento incómodo. Después, la Biblia dice que me tengo que dar un beso santo, saludados con ósculo santo. Y llegar y que te dejen la cara así, un beso en la mejilla, otro beso en la mejilla. Y varones. Un viejito con barba. Un viejito con barba. Pero está bien, ¿por qué? Porque es la familia de Dios, entonces cada país lo maneja diferente. Ahora, pensando en la adoración, el soportarnos unos a otros es parte de la adoración, porque adoración es adorar a Dios en la hermosura de la santidad. Imagínate que yo diga, no, pero qué pecadores, están usando vino. Entonces ya perdí la adoración por más que esté en la cena del Señor. Y adoración no es solamente cantar, adoración no es solamente la cena del Señor, adoración es todo un estilo de vida durante la semana y el fin de semana lo hago juntos. Pero en la iglesia local también tengo la posibilidad de servir, no solo de adorar. Si entiendo bien el privilegio de servir, acordate un versículo claro. Jesús estaba con Satanás frente a frente conversando. Al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. O sea que una persona que realmente adora, después va a servir. A la inversa, es, como decía Isaías 29, pura boca, el corazón está vacío. El servicio es la consecuencia de un adorador genuino. Y pensás en algunos ejemplos de servicio y viene a mi mente San Juan capítulo 12, versículo 26, cuando dice, si alguno me sirve, sígame y mi Padre lo honrará. El servir a Dios es un privilegio, no es obligación, no es porque me piden, es porque quiero hacerlo. Y hay más. Tampoco es para tratar, que también es costumbre en algunas congregaciones, decir, a este hermano anda mal, lo vamos a poner a servir para que mejore su relación con el Señor. Es que eso es tapar el sol con un dedo. A veces pregunto, ¿cómo está fulanito? Bien, bien, asiste a todas las reuniones, sirve, está activo. Y hablas con ese fulanito y tiene un montón de problemas de comunión con Dios, pero lo pusieron a servir. Ahora, vemos en el libro de los Hechos ejemplos de servicio. Podemos ver cómo servían en la iglesia primitiva, digamos. Dice, todos los días en el templo y por las casas nos enseñaban de enseñar y predicar a Cristo. Ya no lo hacemos esto. Hoy nadie va casa por casa, salvo las sectas. Nosotros ya no vamos. Gracias a Dios que en nuestra iglesia podemos tener células de enseñanza bíblica en las casas, pero acá me habla de servicio. Y mientras buscas el otro versículo, quiero leerte algo. Dice, cuando descubrimos lo que podemos hacer por la causa de Cristo, cuando descubrimos lo que podemos hacer para que la causa de Cristo avance en el mundo, es allí donde debemos entregar toda nuestra mente y cuerpos para ganar y edificar a otros. Y lo más desafiante es que Él trabaja en nosotros y luego por medio de nosotros. Entonces, yo quiero estar en una iglesia local donde el compartir el Evangelio es un estilo de vida, porque es consecuencia de la adoración, donde el discipulado es un estilo de vida, porque es consecuencia de la adoración. Entonces, vemos ese mismo principio. Vos estabas leyendo recién capítulo 5, versículo 42. 42, sí. En uno de los programas hablamos de cuando la iglesia había sido perseguida y cambia el escenario de Jerusalén a Samaria. Capítulo 8 del libro de los Hechos. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes y ¿qué hacían? Dice que anunciaban el Evangelio. Es lo que tenemos que hacer. El Evangelio como un estilo de vida. Acordate que en ese pasaje Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Los hombres piadosos eran llevados mal, acababan de enterrar a Esteban. Sin embargo,
Los líderes no lo hicieron. Es algo interesante en ese pasaje. Fue la iglesia. A veces pensamos, no, es que el evangelismo es la tarea del pastor. La enseñanza es la tarea del pastor. El evangelismo y el discipulado es consecuencia de la adoración, porque por hecho es para cada uno de nosotros los cristianos. Vamos a acabar con esta idea porque se nos terminó el tiempo el día de hoy. Vamos a invitarle nuevamente a que nos acompañe en el próximo programa. Vamos a estar hablando un poco. Tal vez usted tiene el deseo de involucrarse en una iglesia local, entonces nosotros le vamos a dar algunas pautas, le vamos a enseñar bíblicamente cómo sería una buena forma de hacerlo. Recuerde que nos puede contactar al 60 48 24 95 y seguirnos en nuestras redes. Nos vemos en estos días. Siga nuestros programas anteriores, siga este y el que viene, porque queremos compartir con usted la verdad de Dios en forma sencilla. Hasta la próxima. Hasta la próxima. El Ministerio Capacitando a los Santos presentó Teología sobre la Mesa Cuadrada con el Dr. Raúl Perazo. Encuéntranos en redes como Capacitando a los Santos.